Hey chicos, espero se encuentren bien. Continuando con nuestro curso de mecánica de fluidos en la parte hidrostática, en esta ocasión voy a resolver un ejercicio más del tema de flotabilidad. Este es el ejercicio P2.114 del libro de mecánica de fluidos de Frank White, sexta edición. Bien, entonces vamos a leer lo que nos dice el enunciado. Nos dice, la barra uniforme de la figura P2.114 está articulada en el punto B, que está a nivel del agua. La barra se encuentra en equilibrio estático en la posición de la figura. Cuando se lastra con 2 kilogramos de plomo con una densidad relativa de 11.4, en su extremo opuesto, ¿cuál es la densidad relativa del material con el que está fabricada la barra? Entonces, bien, antes de iniciar solo el ejercicio, vamos a ver qué es lo que tenemos. Y aquí tenemos nuestro diagrama. Aquí tenemos el dibujo y tenemos una barra que está articulada en el punto B. Aquí se le añadió una pequeña masa de 2 kilogramos de plomo. La barra tiene una longitud total de 8 metros y esta forma un ángulo respecto a la horizontal de 30 grados. La barra también tiene un diámetro de 4 centímetros y está totalmente sumergida en agua. ¿Sí? Aquí está el nivel del agua y está articulada aquí en B, entonces la barra está totalmente sumergida en agua. Eso es importante. Y lo que nos pide calcular es la densidad relativa del material con el que está fabricada la barra. Por aquí también algo importante, nos da la densidad relativa del plomo, que es de 11.4. Bien, entonces lo primero que voy a hacer será dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre para indicar todas las reacciones que hay en nuestro problema. Diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí voy a iniciar de abajo hacia arriba y primeramente aquí nos va a aparecer una fuerza hidrostática de manera vertical, que esta es la que empuja aquí esta pequeña masa de 2 kilogramos de plomo. Aquí nos aparece la primera, fuerza de flotabilidad 1. A su vez aquí mismo vamos a tener el peso W del plomo, que son los 2 kilogramos. Listo. La siguiente que nos va a aparecer será una fuerza de flotabilidad 2 y esta se va a ubicar justo a la mitad de la barra. Entonces fuerza de flotabilidad número 2. Bueno, aquí lo que voy a mencionar rápido es de que en este caso, como la barra está totalmente sumergida, la fuerza de flotabilidad se va a ubicar justo en el centro de la barra. Si la barra no estuviera completamente sumergida, que tuviera, no sé, un pequeño segmento fuera de la superficie, entonces la fuerza de flotabilidad se ubicaría justo a la mitad de la barra que está en contacto con el fluido. Como lo mencioné, en esta ocasión la barra está totalmente sumergida, entonces se va a ubicar justo a la mitad. ¿Esto qué quiere decir? Que va a estar a 4 metros desde la articulación y a 4 metros del plomo. Aquí mismo vamos a tener el peso W2 de la barra. Listo. Peso W2 y peso W1. Y por último aquí nos dice que está articulada, por lo tanto tenemos dos reacciones. Una en X, que va a ser Bx, y otra en Y. BY. Listo. Bien, entonces sí quedaría nuestro diagrama de cuerpo libre y aquí indico ya todas las reacciones que hay en nuestra barra. Lo que nos pide es calcular la densidad relativa del material con el que está fabricada la barra. Para calcular la densidad relativa del material necesitamos conocer la densidad absoluta, cosa que bueno, tampoco no conocemos, no nos da aquí el valor, el enunciado, entonces tendremos que calcularlo. Y para calcular la densidad absoluta necesitaríamos calcular su masa. Y para calcular la masa, bueno, eso es sencillo, aquí tenemos el peso y teniendo el peso podemos calcular el valor de la masa. Entonces lo que yo voy a necesitar por ahora será el peso W2. ¿Sí? Con eso ya vamos a poder calcular la masa y posteriormente la densidad absoluta y finalmente la densidad relativa. Entonces bien, lo que necesito es este peso W2. Entonces para eso voy a indicar mi ecuación de momentos. Como nos dice, la barra se encuentra en equilibrio, por lo tanto, aquí tengo ya mi ecuación de momentos. Y que nos dice que la sumatoria de momentos, esto en el punto B, va a ser igual a 0, ¿sí? Para que se cumpla el equilibrio. ¿Por qué respecto al punto B? Bueno, al hacer sumatoria de momentos en este punto, las dos reacciones que hay aquí no generan momento, entonces no las tomamos en cuenta, se anula. Únicamente tendríamos momento por las dos fuerzas de flotabilidad y por los dos pesos. Entonces, iniciamos. Voy a iniciar con el peso W1. Entonces, aquí este peso W1 tendrá que ser que la barra gire en un sentido horario, por lo tanto le corresponde un signo
negativo. Bueno, esto aquí lo voy a marcar. Sentido antihorario, signo positivo. Sentido horario, signo negativo. Listo. Entonces bien, como mencioné, el PSW1 tendría que ser que la barra gira en sentido horario, por lo tanto le corresponde un signo negativo. Entonces menos el PSW1 multiplicado por la distancia perpendicular que hay desde el peso hasta el punto B. Bueno, esa distancia no lo conocemos, pero podemos calcularla porque aquí tenemos que la barra tiene una longitud total de 8 metros. Entonces, con esa distancia y el ángulo que tenemos aquí de 30 grados respecto a la horizontal, podemos calcular la distancia perpendicular que hay desde el PSW hasta el punto B. Entonces aquí tenemos este triángulo, va a ser por aquí. Listo. Un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Y tenemos esta distancia que es de 8 metros, que se vendría siendo la hipotenusa. Yo necesito la distancia que hay aquí. Aquí estaría el peso W1 y a su vez la fuerza de flotabilidad 1. Listo, entonces yo necesito esta distancia X. Entonces, para calcular la distancia X tenemos que un ángulo de 30 grados y la hipotenusa que es de 8 metros. Y la función trigonométrica que me relaciona al cateto adyacente y la hipotenusa es el coseno. Va a ser coseno de 30 grados, va a ser igual a cateto adyacente, que es la X, entre 8 metros. Despejamos y aquí 8 metros se está dividiendo, entonces pasa a multiplicar al coseno de 30. Entonces coseno de 30 por 8 metros, eso me da un valor de 6.93. Y estos son metros. Listo. Entonces la distancia X va a ser la distancia perpendicular que hay desde el peso W y la fuerza hidrostática hasta el punto B. Entonces por aquí le agrego 6.93 metros. La siguiente, la fuerza de flotabilidad, tendría que ser que la barra gire en un sentido antihorario, por lo tanto le corresponde un signo positivo. Entonces fuerza de flotabilidad 1 multiplicada por su distancia perpendicular, que es la misma que hay aquí en el PSW, que sería de 6.93 metros. Listo. Entonces este de aquí ya lo voy a borrar, ya no lo necesitamos. Y la siguiente que me generaría momento sería el peso W2. Esa tendría que ser que la barra gire en sentido horario, por lo tanto le corresponde un signo negativo. Menos el peso W2 multiplicado por su distancia perpendicular. Esa distancia perpendicular tampoco la conocemos, pero bueno, es fácil calcularla aquí con trigonometría. Aquí tenemos este pequeño triángulo, el ángulo de 30 grados respecto al horizontal, y tenemos aquí esta distancia que vendría siendo la hipotenusa. Como lo mencioné, tanto la fuerza de flotabilidad 2 y el peso W2, para este caso en particular, que la barra está totalmente sumergida, este se ubica justo a la mitad de la barra. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el origen, donde están ubicadas, hasta la articulación hay 4 metros, que es la mitad de la longitud total de la barra. Entonces tenemos aquí este triángulo, voy a hacer por aquí, son 4 metros, la distancia X es la distancia que yo necesito, y aquí tenemos el ángulo de 30 grados. Listo. Igual la función trigonométrica que me relaciona a esos dos lados, perdón, a ese cateto y a la hipotenusa es el coseno. Entonces, coseno de 30 va a ser igual a X entre 4 metros. Cateto adyacente entre la hipotenusa. Despejamos y X nos da un valor de 3.46 metros. ¿Sí? Entonces es la distancia perpendicular, esta distancia que hay aquí, desde donde está el peso W2 y la fuerza de flotabilidad 2 hasta el punto B. Y es la distancia que necesitamos para nuestra ecuación de momentos. Nos vamos para acá y aquí agregamos la distancia perpendicular. 3.46 metros
Y por último, la última reacción que me genera un momento es la fuerza de flotabilidad. O sea, esta va hacia arriba. Entonces tendría que ser que la barra gire en un sentido antihorario, por lo tanto le corresponde un signo positivo. Entonces más fuerza de flotabilidad 2 multiplicada por su distancia perpendicular, que es la misma del peso W2, 3.46, son metros. Y checamos nuestro diagrama y son todas las reacciones que generan momento respecto al punto B. Entonces esto lo igualamos a 0 para que cumpla el equilibrio. Listo. Entonces, como mencioné, lo que vamos a necesitar va a ser el peso W2. Entonces despejamos aquí el peso W2 de nuestra ecuación. Y el peso W2 nos queda de la siguiente manera. Este primer término, el peso W1 multiplicado por su distancia perpendicular, está restando, entonces pasaría sumando. Entonces, peso W1 por 6.93 metros. El siguiente, aquí la fuerza de flotabilidad 1 multiplicado por su distancia perpendicular, está sumando, pasa restando. Menos fuerza de flotabilidad 1 por su distancia perpendicular, 6.93 metros. Y por último, aquí la fuerza de flotabilidad 2 está sumando, entonces pasaría restando. Fuerza de flotabilidad 2 por 3.46 son metros. Y aquí el menos 3.46 está multiplicando el W2, entonces pasarían con su operación inversa, que es la división, y se va junto con el signo. Menos 3.46 metros. Listo. Entonces ya tenemos aquí nuestra ecuación para calcular el valor del peso W2, que es el peso de la barra. Teniendo el peso de la barra, calculamos su masa y así tendremos su densidad absoluta y finalmente la densidad relativa. Pues bien, aquí que nos falta calcular el peso W1, que es el de la masa de plomo, la fuerza de flotabilidad 1 y la fuerza de flotabilidad 2. Ya las tenemos ubicadas, sí, pero nos falta saber su magnitud y su valor. Entonces vamos a calcular esas de ahí. Entonces voy a iniciar con el peso W1, que es el peso aquí de la bola de plomo. Entonces, esa va a ser peso W1 es igual a la masa por la gravedad. Entonces, peso W1 va a ser igual a la masa, que es de 2 kilogramos, multiplicada por la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Listo. Entonces aquí el peso W1 tendría un valor de 19.62. Estos son newtons, ¿sí? Unidades de masa por unidades de aceleración son los newtons. Listo. Entonces ya tengo el peso W1, me falta la fuerza de flotabilidad 1 y la fuerza de flotabilidad 2. Entonces la fuerza de flotabilidad 1, esa va a ser igual al peso específico del fluido, sabemos que es agua, multiplicada por el volumen del objeto. En este caso estamos analizando la fuerza de flotabilidad 1, que es aquí la bola de plomo. Entonces el volumen aquí que necesitamos es el volumen de la bolita, ¿sí? Entonces sabemos que es una... Bueno, aquí hay que ver cómo la vamos a calcular porque no tenemos sus dimensiones ni su radio, entonces no podemos calcular así con la fórmula común. Pero aquí, como podemos ver, el enunciado nos da la densidad relativa. Entonces esa nos va a servir para calcular el volumen. Entonces sabemos que la densidad absoluta es igual a la masa entre el volumen. Cantidad de materia que hay por unidad de volumen. Entonces es la masa del objeto, de la bola de plomo, dividida entre su volumen. Entonces nosotros necesitamos este volumen, despejamos y el volumen nos queda de la siguiente manera. Masa entre densidad absoluta. Y nos da la densidad relativa, 11.4. No, esa no nos sirve, necesitamos la densidad absoluta del plomo. Entonces la masa van a ser los 2 kilogramos
Y en la parte del denominador, aquí estamos la densidad absoluta. Y nos da aquí la densidad relativa. Bueno, eso es sencillo. Nada más multiplicamos 11.4 por la densidad absoluta del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, la densidad absoluta del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico por la densidad relativa del plomo, 11.4. Listo, entonces al hacer la operación, el volumen de la bolita nos da de 1.75 por 10 a la menos 4. Estos son metros cúbicos. ¿Sí? Aquí el kilogramo con el kilogramo se van y únicamente nos quedan metros cúbicos. Listo. Entonces ya tenemos aquí el valor del volumen de la esfera. Ya podemos sustituirlo en nuestra ecuación de la fuerza de flotabilidad 1. Entonces fuerza de flotabilidad 1 va a ser igual al peso específico del fluido, que son 9810 newton sobre metro cúbico. Recordemos que este valor se obtiene al multiplicar la densidad absoluta del agua por la gravedad, por el volumen de la esfera, 1.75 por 10 a la menos 4 son metros cúbicos. Listo. Al hacer esa operación nos da un valor de 1.72 newtons. Listo, ¿sí? Aquí metro cúbico entre metro cúbico, o sea, únicamente nos quedan newtons. Listo. Y entonces ya nada nos falta calcular la fuerza de flotabilidad número 2. Esa va a ser la fuerza de flotabilidad que el fluido le ejerce a la barra. Entonces, ahora vamos a analizar la barra, ¿sí? Entonces, fuerza de flotabilidad número 2. Misma fórmula, P específico del fluido, que son los 9810. Son newtons sobre metro cúbico por el volumen de la barra. Ese valor aún no lo conocemos, pero es fácil calcularlo. Podemos ver que la barra tiene un diámetro de 4 centímetros y una longitud total de 8 metros. Entonces aquí, como lo mencioné hace rato, vamos a analizar el volumen de la barra o del segmento de barra que esté en contacto directo con el fluido. En este caso, el fluido está totalmente, la barra está totalmente sumergida, entonces va a ser el volumen total. Pero ahí a ver si en otra ocasión me encuentro un ejercicio en el que un segmento de la barra está fuera de la superficie, ¿sí? En este caso vamos a analizar el volumen total de la barra, ¿sí? Porque está completamente sumergida. Pues bien, tiene una forma cilíndrica, por lo tanto, la fórmula para calcular el volumen es igual a volumen de un cilindro es pi por el radio al cuadrado por la longitud. Entonces va a ser el volumen es igual a pi por el radio. Podemos ver que tiene un diámetro de 4 centímetros, el radio sería 2 centímetros, pero yo lo necesito en metros para trabajar en las mismas unidades. Sería entonces 0.02 metros de radio. Esto al cuadrado por la longitud, que son los 8 metros. Listo. Entonces el volumen de la barra me daría un valor de 0.01. 0.01 metros cúbicos. ¿Sí? Aquí metro cuadrado por metro, metro cúbico. Listo. Entonces aquí tomamos ese valor y lo ponemos en nuestra fórmula de la fuerza de flotabilidad 1. 0.01 metros cúbicos. Listo. Entonces aquí, metro entre metro se van y únicamente nos van a quedar newtons. Fuerza de flotabilidad número 2 va a ser igual a 98.62 newtons. Listo. Entonces ya tengo el peso W1, es el peso de la bola de plomo, la fuerza de flotabilidad 1, que es la fuerza que el fluido le ejerce a la bolita de plomo para mantenerla a flote, y la fuerza de flotabilidad 2, que es respecto a la barra.
Entonces ahora sí, ya podemos tomar nuestra ecuación, aquí del peso 2, sustituimos sus valores y nos queda de la siguiente manera. Entonces esto ya lo voy a borrar, nos voy a dejar ahí el peso W1. Listo. Entonces el peso W2 va a ser igual a peso W1, que tiene un valor de 19.62 newtons, multiplicado por su distancia perpendicular, que son los 6.93 metros. Listo. Menos la fuerza de flotabilidad 1, que tiene un valor de 1.72 newtons por 6.93 metros, menos la fuerza de flotabilidad 2, que tiene un valor de 98.62 newtons por su distancia perpendicular. Son los 3.46 metros. Listo. Y en la parte del denominador tenemos que son menos 3.46 metros. Listo. Al hacer esa operación, el peso W2 nos da un valor de 62.77 newtons. ¿Sí? Aquí newton por metro, newton metro, al igual que los demás, y lo divido entre metro, nos queda nada más newtons. ¿Sí? Listo, entonces ya tengo el peso W2, que es el peso de la barra, y ahora sí, ya podemos calcular su densidad relativa. Entonces, primero voy a calcular la masa, y sabemos que la masa es igual al peso W2 entre la gravedad. Entonces masa va a ser igual a 62.77 newtons dividido entre la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Y la masa me da un valor de 6.4 kilogramos. Listo, entonces ya tenemos la masa. Ahora sí podemos calcular su densidad absoluta. Y la densidad absoluta es igual a la masa entre el volumen de la barra. Por aquí hemos calculado el volumen. Aquí está, volumen de la barra, 0.01 metros cúbicos. Entonces, nos queda de la siguiente manera. La densidad absoluta de la barra va a ser igual a su masa, que tiene un valor de 6.4 kilogramos, entre el volumen, 0.01 metros cúbicos. Ese es el volumen de la barra. Entonces, la densidad absoluta me da de 640 kilogramos sobre metro cúbico. Listo, entonces aquí ya tenemos la densidad absoluta, pero el enunciado nos pide calcular la densidad relativa. Bueno, eso ya es sencillo. Únicamente tomamos el valor de la densidad absoluta del agua y nos queda de la siguiente manera. Entonces, densidad relativa va a ser igual a la densidad absoluta entre la densidad absoluta del agua. Entonces, densidad relativa va a ser igual a 640 kilogramos sobre metro cúbico dividido entre la densidad absoluta del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico.
La densidad relativa me da un valor de 0.64. Y estos son, aquí se van las unidades y únicamente nos quedan. Y sus unidades, bueno, es densidad relativa, por lo tanto es adimensional, ¿sí? Aquí las unidades del número del denominador se van, entonces nos queda adimensional. Listo, entonces aquí tenemos la densidad relativa de la barra. Bueno, espero les haya servido el ejercicio. En caso de que sí, nos hacemos en los comentarios. Igual si tienen algún ejercicio de este tema, igual pueden dejármelo ahí y yo trataré de resolverlo lo más pronto posible. Entonces me despido y nos vemos en el próximo video.